Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a otro webinar de Industrias 4.0. Hoy tenemos el tema de procesamiento y análisis de datos. Recuerden dejar las asistencias a través del chat privado con el correo electrónico y el DNI. Al finalizar la charla van a disponer de unos 10 minutos para hacer las consultas necesarias y después pueden encontrar el video grabado en el canal de YouTube Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Le doy la bienvenida nuevamente al licenciado Héctor Sosa. Hola, buenas tardes. Hoy en esta capacitación de webinar vamos a hablar de lo que es el procesamiento y análisis de datos y lo vamos a aplicar con una metodología que se llama CRISDM. Hoy voy a apagar la cámara. Lo que vamos a hablar básicamente es un conocimiento que muchos lo tenemos, bueno, quien no lo tenga lo vamos a adquirir ahora. Que es el proceso de análisis de datos, donde uno, cuando necesita elaborar un informe, uno tiene una secuencia de pasos para lograr que, por ejemplo, la imagen que nos estamos mostrando tenemos un montón de información y necesitamos encontrar un camino. Entonces, con esta analogía, vemos cómo con una secuencia de pasos que uno ya conoce o las escuchó en algún momento, que es el proceso de análisis de datos, de esta forma logramos que cuando tenemos un montón de información, y queremos lograr mostrar eso a un comité de la jerarquía alta, o mostrar ciertos avances en los proyectos o tareas administrativas. De esta forma, bueno, los pasos a seguir son los básicos, que es la recolección, la transformación, limpieza y modelado. Que todo el mundo lo conoce, los 3 pasos del proceso, que es la recolección, el procesamiento y la presentación. Estos 3 pasos, que bueno, en la anterior eran 4, pero básicamente en el procesamiento de información se elaboran 2, que es la transformación y la limpieza. En la recolección de datos es toda aquella información que recaudamos y de ahí logramos los objetivos que necesitamos para seguir o realizar una presentación. Esto converge, digamos, toda aquella información que que es cuantificada, digamos, que es información que de la empresa, que nos va dando información, y a veces nosotros tenemos que realizar una transformación. ¿Por qué? Porque la información no viene con todo el formato deseable que uno necesita. Entonces ahí, cuando pasamos a la etapa de transformación de la información, ¿qué significa? Es que agarramos de la información que tenemos, transformamos en dato mostrable, digamos, toda aquella información de donde viene la recolección, porque tenemos un objetivo. Por ejemplo, nosotros necesitamos mostrar, por ejemplo, las ganancias versus pérdidas. Entonces, la recolección de los ingresos versus los egresos de la compañía, nosotros tomamos esos datos, y a veces vienen en datos con diferentes tipos de formatos. Entonces lo transformamos nosotros en un dato tipo deseable. En este caso va a ser un signo monetario, y luego procedemos a la limpieza, porque a veces todos esos datos no vienen como nosotros queremos, sino tenemos que, aparte de transformarlas, tenemos que limpiarlas, porque por ahí vienen campos que no necesitamos. Entonces no eliminamos, sino los ponemos en otra categoría. ¿Para qué? Para que cuando nosotros transformemos la información, esta información no nos llene de basura, digamos, o nos muestre datos erróneos por estos elementos que no nos da información, digamos, en el momento que estamos elaborando la transformación. Una vez que nosotros transformamos y limpiamos los datos, nos vamos a la presentación, donde ya nosotros partimos de la parte de colección, que teníamos un objetivo, era mostrar
cómo le ha ido de la empresa en el mes anterior. Entonces nosotros elaboramos con el objetivo una presentación y luego hacemos la presentación de los resultados. De esta forma, muy básica, es como uno trabaja en la compañía elaborando informes. Partimos de un proceso donde se recolecta la información, pero esos datos que se recolectamos nos va dando a la vez el objetivo que necesitamos para elaborar los resultados. Después hacemos un proceso, digamos, de proceso de transformación e limpieza de la información, y luego concluimos en la presentación y publicación de los resultados. Una vez explicado esto, es un conocimiento muy básico, digamos, para todas las personas, digamos, donde trabajamos en compañía y manejamos mucho tipo de información, y a veces nos topamos en que necesitamos transformar esa información en un formato amigable para que lo entienda la otra persona, porque generalmente si una persona toma decisiones tiene que leer 50 hojas de información, por darle un ejemplo, quiere decir que ese resultado no va a ser el deseable. De esta forma, nosotros con este concepto del procesamiento y análisis de datos, trabajándolo de la forma, más o menos con la forma que les acabo de explicar, que es un concepto muy básico, que todo el mundo lo ha pasado por alguna carrera, entonces, y lo ha explicado, entonces lo vemos como una presentación, digamos, algo homogéneo que todo el mundo lo puede entender. Una vez explicado todos estos procesos, yo acá se los he enumerado un poquito. Primero tenemos la corrección de los datos, la recopilación, o sea, nos fijamos que toda esa información, cómo viene, cómo está, o sea, hay que garantizar ciertos parámetros, por ejemplo, que no sea ambiguo, que no se repita, tiene que ser eficiente, o sea, que la información tiene que ser exacta también, y otras variables que van convergiendo. Luego procesamos esa información con herramientas y metodologías. Luego, una vez que procesamos toda la información, hacemos la limpieza, que es donde yo acabo de decir que completamos datos incompletos, aquellos que están duplicados, etcétera, etcétera. Luego pasamos al análisis del dato y por último la comunicación, o sea que pasamos todo el limpio con un diagrama, o podemos hacer un diagrama de cualquier tipo. Dentro del Excel vamos a tomar ejemplo, y de esa forma nosotros logramos con pasos muy específicos, logramos el concepto de procesamiento de datos. Esto es visto desde el punto de vista muy específico, digamos, muy de cada una de las carreras. Entonces, lo que yo quiero demostrarles a ustedes es que con el mismo conocimiento lo podemos aplicar dentro de una normativa, una metodología, perdón, donde la metodología nos lleva con los mismos conceptos a un mejor, a un mejor resultado, y bueno, aplicamos una herramienta dentro del conocimiento del procesamiento y análisis de datos. Para esto yo voy a hablar de CRISDM, acá les traigo un videito. CRISDM es una metodología de conocimiento, digamos, para el análisis de Big Data, que tiene una secuencia de pasos, que la secuencia de pasos nos dice qué es lo que tiene cada uno de esos pasos y cómo hace para pasar al siguiente paso. Y básicamente todos estos conceptos vamos a hablar de la metodología CRISDM es muy similar a lo que les expliqué anteriormente, el proceso y análisis de datos, pero desde un punto de vista de una metodología. O sea que estamos dando un valor agregado al proceso que estamos haciendo. Y aparte estamos trabajando con una metodología que no es cualquier metodología, que CRISDM es una metodología que se usa a nivel mundial y con el tema del análisis de datos se llama muy de la mano. Bueno, acá les pongo un videito para explicarle un poquito de CRISDM y bueno, después vamos a repasar algunos conceptos del videito.
Hola, vamos a hablar sobre las metodologías en el descubrimiento de conocimiento. Antes que nada, pues vamos a dar una pequeña e informal definición de lo que es una metodología. Como se dice ahí, una metodología es una manera razonada de obrar para el logro de los objetivos que se tengan planteados. Consiste tanto de herramientas, modelos y métodos para apoyar un proyecto de investigación. ¿Para qué se utilizan las metodologías o para qué son útiles? Primero que todo, para una mejor planeación, desarrollo y ejecución de los proyectos de KDD. Es decir, que logremos ser más productivos y efectivos en el trabajo que se esté abordando. Segundo, aplicar las mejores prácticas que han identificado otros para hacer trabajos de analítica de los datos y que se hagan estas prácticas de una manera sistemática. Tercero, se trata de evitar resultados indeseables en el proceso de aprendizaje, como pueden ser aprender cosas que no son ciertas o que no tienen validez, o por el contrario, aprender cosas que aunque sean ciertas, no tengan alguna utilidad. Recordemos pues que nuestra intención es pasar de unos datos crudos o sin procesar a obtener la piedra preciosa o el material que es tan útil como es el conocimiento. La primera metodología que encontraremos siempre que hagamos este tipo de consultas va a ser la metodología CRISP-DM, como a ustedes les ocurrió cuando estuvieron consultando este punto de la tarea. Esa metodología se llama así porque es la abreviatura de Cross Industry Standard Process for Data Mining. Esta fue desarrollada por un consorcio, un grupo que se formó en Europa, que incluía, digamos, a dos empresas desarrolladoras de software como ISL y como NCR, y a una empresa productora de automóviles. Tiene la ventaja esta metodología de que se puede utilizar independientemente de las herramientas de minería de datos que utilicemos. Es decir, no está atada a ninguna compañía de software. Esta metodología reconoce fases o etapas, como ocurre pues en muchas metodologías. Estas etapas son, en el caso de CRISP, considera 6 fases. Cada fase implica que termina con algún documento o con algún trabajo ya realizado. Entonces es como provoca un hito en el desarrollo de un trabajo de investigación o de minería de datos. Esas fases son las siguientes. Primero viene la comprensión del negocio, luego sigue con la comprensión de los datos, luego la preparación de esos datos para poder hacer el trabajo fuerte o importante, digamos, en cuanto a la creación de los modelos o de los resultados que arrojan las comprobaciones de hipótesis o las estimaciones, y luego sigue la fase de evaluación de esos modelos obtenidos en el proceso de minería de los datos, que van a conducir a aplicarlos dentro de la organización, o
van también a implicar nuevos trabajos que van a hacer que este proceso sea iterativo. También puede ser que este proceso implique devoluciones en algunas fases, ya sea para hacer algunas transformaciones que se requieran para poder aplicar ciertas técnicas o para comprender todavía más el negocio o reevaluar algunas de las necesidades planteadas. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de cada una de esas fases o etapas durante la aplicación, digamos, de la metodología CRISP. La primera de ellas decíamos que es la comprensión del negocio. Entonces, en esa fase vamos a determinar cuáles son los objetivos del negocio o la organización sobre la cual estamos trabajando. Evaluamos la situación actual o problemática para definir luego los objetivos de la minería de datos o del proceso pues de minería que se va a realizar y desarrollar un plan del proyecto en el que se incluya quiénes van a ser los responsables, el presupuesto, el tiempo que se va a consumir, el tiempo estimado del proyecto, los datos requeridos, entre otras cosas. Es decir, partimos de unas necesidades, de unos objetivos y de unos intereses para determinar para qué va a servir el estudio, quiénes van a ser los responsables, cuáles van a ser los propósitos de ese estudio y el presupuesto con que se cuenta. Después de culminar esa fase, sigue la fase de comprensión de los datos, que es donde empezamos a hacer el análisis exploratorio de los mismos, después de que los recojamos o los seleccionemos de las distintas fuentes que se tengan, a las cuales haya que recurrir, y ese análisis exploratorio que lo acompañamos mucho de la visualización de los datos para detectar también posibles anomalías o errores en los datos. Entonces esa fase descriptiva y previa a la minería de los datos siempre va a ser requerida para poder comprenderlos. Luego de esa fase sigue la preparación de los datos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tenerlos listos, limpios, depurados para realizar el proceso de minería de los datos. Entonces vamos a ver que en algunas ocasiones necesitamos derivar o construir nuevas variables o integrar datos de las distintas fuentes, transformarlos, es decir, podemos pasar digamos al logaritmo o hacer una normalización de los datos como acá aparece, para luego poder aplicar las técnicas y tener los datos para hacer, digamos, análisis comparativos en algunos casos. Entonces, esto es previo, todo este paso es previo a ya los análisis que van a requerir mayor profundidad. La fase siguiente a la preparación de los datos es el modelado. En el modelado se aplican las técnicas propias de la minería de datos, que son las que nos van a permitir reconocer patrones, confirmar o rechazar hipótesis, hacer estimaciones o crear modelos. Como algunas técnicas requieren formatos o tipos específicos de datos, es posible que tengamos que regresarnos a la fase anterior, como se mencionó antes.
y los datos se pueden ajustar a múltiples modelos utilizando distintas técnicas, y eso depende mucho del propósito que se quiera realizar. Por ejemplo, para un agrupamiento podemos hacer análisis discriminante, o podemos utilizar otras técnicas bastante reconocidas como las C-medias, que luego entraremos en detalle en ellas. Para hacer una estimación también podríamos utilizar entre otra gama de técnicas como la regresión, las redes neuronales, entre otras. Y si vamos a hacer una técnica para clasificar objetos, entonces podríamos utilizar árboles de decisión, como también podemos utilizar redes neuronales o la misma regresión. Entonces todo esto será lo que se considera el corazón de todo un trabajo de análisis de los datos. Este análisis tiene que proseguir o continuar con otra fase de la metodología llamada la evaluación. Obviamente ahí nos vamos a preguntar si los modelos son válidos y si realmente son útiles. La validez de los modelos se mira utilizando o se verifica utilizando también diferentes métricas de acuerdo con los modelos, y esta fase evaluativa puede conducir a identificar otras necesidades y volviendo seguramente a la primera fase, que es la de comprensión del negocio, para volver a hacer otro trabajo de analítica de los datos. Esto significa también pues que es un proceso que no muere, sino que va generando otros procesos adicionales en una organización. Además, es posible que luego, después de hacer la otra fase, implique que tengamos que actualizar los modelos encontrados. Entonces, en esta fase evaluativa, si encontramos que los modelos son válidos, entonces pasaremos a la interpretación de esos modelos y a la representación más adecuada o más apropiada para hacer la comunicación de nuestros hallazgos a los demás personas que tienen que ver con la toma de decisiones o con los que van a tomar alguna acción de acuerdo con el conocimiento obtenido. Después de eso, entonces viene la última etapa o la última fase, llamada la fase del despliegue, que consiste en aprovechar los datos, los modelos, o el conocimiento encontrado y usarlo o ponerlo en producción. Esto significa también que en esta fase hay que ver cómo está apoyando ese nuevo conocimiento a la organización, si ha sido tan útil como se esperaba, y ver si de pronto esos modelos van dejando de ser válidos con el paso del tiempo, para volver entonces otra vez a reiniciar el proceso de actualización. Como decía acá, eso es un proceso completamente iterativo. También es interactivo, como ustedes también lo pudieron leer en el primer artículo para el informe de lectura, porque no es un proceso que se puede hacer de manera automática completamente. Necesita la intervención de las personas especialistas o expertas para poderlo llevar a cabo con éxito. La otra metodología que es ampliamente utilizada o reconocida en el medio
es la metodología SEMA. Bueno, con esta explicación vamos a continuar. Bueno, el video nos explicó qué es la metodología, que es una metodología, que es una secuencia de pasos que nos va dando un proceso. Con la explicación primera que dimos del proceso de análisis de datos, procesamiento y análisis de datos, ese conocimiento que ya tenemos adquirido, ahora lo vamos a volcar dentro de CRISDM. CRISDM en la primera fase, para recordar rápidamente, nos hablaba de, este sería básicamente el modelo de fases donde nos propone CRISDM para realizar un análisis correcto, digamos, de la información. Entonces, como primer paso, teníamos comprender el negocio, que era como el que veíamos en el paso de proceso y análisis de datos, es donde hacemos la recolección, que serían los dos pasos: comprender el negocio y comprender el dato. En comprender, ahí donde yo les he explicado, básicamente para que ustedes tomen en cuenta que el conocimiento lo vamos aplicando dentro de esta metodología, es que vamos elaborando los objetivos de la empresa. O sea, primero tenemos que comprender el propósito de la empresa, porque a veces el propósito de la empresa no comprendemos qué tenemos que mostrar. De ahí nos salen los objetivos y de ahí llevamos elaborando cómo debería ser la salida de la información, o sea, una hipótesis de qué es lo que necesitamos. Después viene la etapa o la fase de comprender los datos, ya con los objetivos establecidos y con el conocimiento de la compañía. Nosotros vamos recolectando la información y vamos de diferentes fuentes. Entonces vamos comprendiendo cómo debemos pasar para hacer la transformación de la información, que sería la siguiente fase. Y ustedes ven algo, acá cada una de las fases, cada una se puede volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque si encontramos un error o encontramos un nuevo objetivo, lo podemos reaplicar en el primer paso. Entonces, esto es un método evolutivo a medida que vamos avanzando, y podemos retroceder porque siempre hay por ahí no es la información correcta, entonces a la fase anterior. Entonces podemos ir hacia adelante y hacia atrás. Bueno, en la etapa de preparación, volvemos a explicar. En la parte de la comprensión del negocio, entonces nos enfocamos en los objetivos de la empresa y con la exigencia del proyecto, de las perspectivas del negocio. Con esto elaboramos conocimiento de los datos para elaborar un problema y un plan de proyecto para los objetivos. Luego teníamos la fase de comprensión de los datos, donde ahí ya nos encargamos de recolectar desde la parte inicial de esta etapa y continúa para diferentes actividades. Así cada una de las actividades próximas se va familiarizando con el dato. Esto también nos hace identificar si hay más problemas, por ejemplo, problemas con la calidad de la información, que yo lo que siempre les nombro, que tenemos que tener en cuenta de dónde viene la información y cómo viene. Y esto nos tiene en cuenta para generar fuentes de información en el momento que están o no utilizándose. Después la siguiente fase viene la etapa de preparación, o sea que en una recopilamos y en la otra preparamos. Ya acá en esta etapa, como nombraba en el video, acá viene la etapa donde nosotros preparamos para las actividades, ya preparamos la construcción de la estructura del dato, donde con diferentes tipos de herramientas que nos mostraba ahí, 3 metodologías, que agrupamiento, o sea, la podemos agrupar dependiendo del tipo de información que necesitamos, la podemos ir agrupando. Una red neuronal, o sea, que vamos haciendo un árbol, digamos, de una base de información, podemos armando un árbol de posibles resultados. O clasificación, que depende del grado de la clasificación, la vamos clasificando la información. Y esto también nos lleva a la etapa de limpieza, que a su vez uno va preparando y a su vez va haciendo limpieza de los datos para así queda
nos queda un tratamiento de base, un tratamiento del dato limpio al momento del siguiente paso. En el siguiente paso o siguiente fase, acá ya se aplican las técnicas, digamos, de modelado, que uno lo va haciendo en la preparación de datos, pero ya se van aplicando en el modelado, donde uno ya va haciendo distintos tipos de muestras de la información, generando hipótesis que tenemos una idea de lo que queremos mostrar, y esto alcanza unos valores óptimos. Y acá donde vemos ya en el modelado si la información es correcta de lo que queríamos, o sea, el objetivo, llegamos al objetivo o no llegamos, si no llegamos se vuelve para atrás y se vuelve hacia la etapa inicial o la etapa anterior, logrando así que en algún momento entre las etapas se logre lo que queríamos con el objetivo. Y de esta forma vamos logrando que vengan ya en un formato el dato que podamos entenderlo. En la etapa de evaluación, como dijo en el video, yo tomo muy el ejemplo, en la etapa de esta evaluación ya nosotros ya elaboramos muestras del resultado de lo que necesitamos del objetivo. Yo tomaba el ejemplo de un libro de los movimientos de una empresa, los ingresos o los egresos. Entonces nosotros ya evaluamos con muestras de los datos cómo sería en un modo gráfico los resultados. Y por último, el despliegue. Acá el despliegue lo que es un modelado dentro de la producción, donde la creación del modelado no nos genera un proyecto final, sino nos genera un proceso de decisión de la organización, donde ¿qué significa esto? En que la información que nosotros estamos mostrando ya es parte del objetivo o nos genera un nuevo objetivo que esta información sigue. Por ejemplo, yo tomo un ejemplo de una mesa de ayuda y se analizan los tickets. Entonces analizan los tickets por categoría. Ahí estoy haciendo la clasificación, o sea, tomo la base de datos de ticket para comprender el negocio. Veo cuál es la problemática, agarro las categorías de cada uno de los eventos que salen y que están categorizados. Eso quiere decir, por ejemplo, si se rompió un hardware, se rompió un celular, fue un error de hardware, de software, del sistema operativo, y así cada uno de los ítems. Entonces voy clasificando dependiendo la información. Cuando hago la preparación de esa información, la preparación ya lo puse, la palabra la puse, que es una clasificación dependiendo de la categoría. Entonces yo hago una muestra de cuál categoría fue la que más ranking de casos tuvo. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo en una empresa multinacional, que la mayor cantidad de tickets fueron errores de sistema operativo. El segundo lugar fue los hardware y después los teléfonos. Tomamos un ejemplo al caso. Entonces yo elaboro un modelado donde yo muestro esa información y esa información me logra, al hacer la evaluación, pasarle a la siguiente fase de la elaboración, elaboro que esta cantidad de tickets que se generan, que fue la mayor cantidad, fueron de software. Entonces elabora otra hipótesis nueva con ya hay la implementación, o sea que me está generando una nueva. Entonces, ¿qué está pasando con lo de software? Entonces hay que volver a entrar a todos los datos y fijarse ticket por ticket de la parte de software, qué aplicación fue la que el problema tuvo. Entonces uno ya ahí entra en el ciclo de una iteración. O sea, una iteración es todo el ciclo que cumple cada una de las fases y vuelvo a entrar en la primera fase, de la última paso a la primera. Entonces, esa información que yo estoy mostrando y me genera un nuevo objetivo, porque de ver cuál era el más ranking y después saltar a por qué es el más alto y por qué es el más alto, me va generando una subcategoría dentro del mismo. Entonces nosotros llamamos en mi área lo que se llaman KPI. Los KPI son aquella información donde se evalúa ciertos parámetros y a medida que uno tiene los resultados se generan nuevos ítems
o nuevos objetivos para una evolución de ese primer ítem. Yo acá tomo un ejemplo. Acá tomo el ejemplo de una farmacia, por ejemplo. Me voy a una farmacia y le veo la base de datos de todas las recetas que están pasando. Entonces, hago una evaluación de la información. Tengo un campo paciente, tengo un campo código de autorización, código de medicamento, obra social, laboratorio y médico. Entonces me dicen, mira, necesito saber cuál es la obra social que más atendemos. Entonces, bueno, cuando nosotros recopilamos la información, obviamente que tomamos la información desde un punto del sistema, me trae esta información y nosotros tenemos que hacer la parte de preparación. En la parte de preparación tenemos que ver que aquellos campos que no se repitan, bueno, el campo que nunca se va a repetir va a ser el campo de autorización, porque es único en algunos casos. Pero bueno, vamos viendo aquellos campos que no se repitan. Entonces, ¿por qué el campo? Bueno, porque me van a preguntar, sí, profe, pero se repite, el campo autorización se repite. Sí, porque esa receta lleva más de un medicamento. Por eso se repite. O sea, una receta puede llevar uno o muchos medicamentos. Y entonces para eso sería única. Bueno, volviendo al caso, entonces yo tomo cuál es la obra social que más se atendió. Entonces el objetivo es ese. En la preparación tomo la información de una base de datos, la preparo. En esa preparación vamos viendo los campos que entramos en la fase. Primero comprendemos el negocio, que es una farmacia. Cuando comprendemos el dato, tomamos los datos de una base de datos y luego nosotros la vamos a trabajar, la vamos a preparar. Entonces, ¿a qué procedemos? Y procedemos que de los campos que tenemos, los que más nos interesan son obra social, laboratorio y el médico. El médico acá se guarda no se guarda el nombre, sino se guarda la matrícula del médico. Una vez tomados estos datos, la procesamos, la transformamos, la limpiamos, o sea que el resto de campos hacia la izquierda del círculo no lo necesitamos, solamente necesitamos saber la obra social y el médico que atendió esa obra social. Obviamente que vamos a eliminar, uno de los campos que eliminamos son todos los repetitivos, que eso es una parte de la limpieza que vamos a hacer. Con el modelado, una vez que preparamos, pasamos a la etapa del modelado, y en el modelado ahí nos vamos a mostrar una posible muestra de la información, donde se ve cuál es la obra social que más atención tiene. En este caso es PAMI. De esta forma nosotros elaboramos con una secuencia de procesos, una secuencia de fase, elaboramos un reporte que sirve a la toma de decisiones. Entonces sabemos que la obra social más atención que tiene en una X farmacia es PAMI. Vemos que hay otras obras sociales que también tienen atención, pero la que más sobresalta es PAMI. Entonces esto quiere decir al dueño de la farmacia en que tiene que mejorar la atención o la llegada de productos de las personas que tienen PAMI. ¿Por qué? Porque eso tiene un retorno dentro de la misma empresa. Voy a tomar otro ejemplo. Habíamos tomado el ejemplo de la mesa de ayuda, para no ser un solo ejemplo. Para no ser un solo ejemplo, habíamos hablado de la mesa de ayuda, habíamos tomado el ejemplo de la cantidad de tickets que se generaban por la mesa, y nosotros teníamos que comprender primero el dato, de dónde viene. Por ejemplo, habíamos hablado de una organización multinacional donde tenían tickets por atención a usuarios. Eso es como una mesa de ayuda que ustedes levantan un teléfono y llaman al servicio técnico y le dicen, tengo un problema con el internet. Entonces evalúan qué tipo de problemas tienen con el internet. Vamos a tomar algo muy cotidiano. Entonces le dan una secuencia de opciones. Uno es porque no tiene señal. Dos, el equipo no funciona. Tres, es un corte, digamos, intermitente. Ustedes, dependiendo de la opción, van marcando.
Eso se guarda en una base de datos, esa información, porque después de la atención, obviamente, si es buena o mala, a medida eso se va llenando, digamos, dependiendo de las respuestas que le van dando usted al final de la entrevista, de la comunicación. Toda esa información pasa a una base de datos, esa es donde ponemos el dato nosotros y luego la preparamos. Tomamos esa información, evaluamos la atención, o sea, la categoría, la atención, si fue buena, mala, etcétera. Luego elaboramos el modelado, hacemos un modelado, a ver, dependiendo del objetivo era evaluar la atención a los usuarios, y el otro objetivo era que de las 3 opciones, ¿cuál era la que más reclaman? Entonces teníamos 2 objetivos, 2 modelos. Entonces en el primer modelo se fija en el tipo de atención. ¿Por qué? Porque dependiendo de la atención que le dan a ustedes, es buena o mala, y tienen que mejorar esos procesos en la atención telefónica, tanto del empleado de la compañía como su proveedor, digamos, como el de la mesa de ayuda. Son 2 tipos de presentación. Luego pasamos a la preparación de esa información, donde le vamos dando un peso a la atención. O sea, algo que no es cuantificable lo cuantificamos, o sea, le damos un valor. Y luego elaboramos un modelo. Bueno, yo había puesto 2 casos. Por un lado teníamos la atención del usuario, cómo es la atención, si es buena o mala. Y por el otro lado teníamos el ranking de las 3 opciones, cuál era el que más se evaluaba. Entonces nosotros hacemos una preparación, ojo, acá ya tenemos 2 variables con la misma información, 2 objetivos con la misma información. Entonces ahí cuando rankeamos, bueno, nos fijamos qué tipo de categoría es la que más se utiliza. Eso es fácil porque se contabiliza. Y la atención es algo que hay que hacer un proceso de transformación, porque a veces hay respuestas que son nulas, y otras que son favorables, y otras que son desfavorables. Entonces hay que poner en criterio qué información es la que vamos evaluando al momento de darle una transformación a esa información. Luego se procede a la limpieza, o sea, hay campos que no nos sirven los datos, o por ejemplo en el caso de la respuestas nulas, las podemos tomar o no las podemos tomar, dependiendo del objetivo. Y bueno, luego pasamos a la parte del modelado, donde en el modelado directamente elaboramos diagramas. Podemos hacer un diagrama de torta, un diagrama de Venn, un diagrama con barras, mostrando esa información de, por ejemplo, un diagrama de torta, por ejemplo, para cómo nos fue con la atención. Y nos fue un 55% bien, un 35% mal, y el resto nos queda, el 15% que nos queda es nula porque la gente no respondió, o directamente respondió, cortó. Entonces quedan esas respuestas nulas. Por eso cuando yo digo, le vamos dando un valor a la información. Y en el caso de la categoría, bueno, es una variable que es contabilizable, entonces va sumando la cantidad de tickets que tienen durante un mes con la categoría que estamos evaluando. Entonces ahí vamos rankeando. Al final, vamos a la evaluación, o sea, luego que hicimos el modelado, entonces evaluamos toda esa información y nos fijamos que nos encontramos con, por ejemplo, bueno, acabo de dar yo un tips, que es las respuestas nulas. Entonces volvemos a la etapa inicial, o sea, si las tomamos o no las tomamos, y vuelve a entrar en todo el circuito hasta llegar al final, si las tomaron o no las tomaron las respuestas nulas. En el caso de las categorías no, porque en las categorías es solamente una variable contabilizable, que es cuál fue la que más hizo reclamo durante el mes. Eso no habría un problema. Y luego se hace la implementación. En la implementación mostramos todos los datos de los pasos anteriores, vamos mostrando la información. Y de esta forma, como en el diagrama mostrábamos acá de la farmacia, nos da una muestra, entonces de la información mostramos, y entonces ahí podemos evaluar o el objetivo se cumplió o nació un nuevo objetivo. En el caso de la atención de usuario, se generaría un nuevo ítem, un nuevo objetivo, que sería mejorar ese 35%
cómo hacemos para mejorarlo, dependiendo de las respuestas. Y en el caso de la variable contabilizable, algo que contamos en la otra categoría, ahí cumplimos con el objetivo y ahí se llegó al fin, digamos, al fin del proyecto. Bueno, hasta acá nomás llego. Si tienen alguna consulta, por favor, abran los micrófonos o la escriben en el cuyo caso. Perfecto, Héctor. Diría que dejaras esta última filmina por si hay alguno que necesite contactarte a través del correo para hacerte una consulta. Y a su vez, bueno, les propongo que habiliten el micrófono o que realicen consultas a través del chat. ¿Qué pasó con las preguntas? Hace mucho frío, parece. No sé, que hayan quedado congelados. ¿Algún concepto que quieras reforzar? Sí, si quieren, mientras van pensando las preguntas, voy a hacer un repaso de todas las diapositivas, rápido, en 5 minutos, para que el video no lo voy a pasar, sí, voy a explicar cada uno de todas las filminas, como por ahí, si no se animan a preguntar, por lo menos ven la filmina, y acá tenía la pregunta. Por ahí pasa eso. Bueno, habíamos hablado desde el principio que la charla se trataba sobre el procesamiento y análisis de datos aplicado con GrisDM, que es una metodología que es de Big Data, pero se aplica, digamos, a diversas... ahí están preguntando si la grabación queda grabada. Sí, queda grabada en el canal de YouTube, Unión Comercial Industrial de Mendoza. Listo. Bueno, habíamos hablado de que como todo proceso de análisis de datos, todos tienen como un conocimiento en alguna materia. Entonces yo le había comentado que esto es muy ambiguo, digamos, porque hay en diferentes carreras, diferentes tipos de análisis, entonces, pero siempre llegamos a lo mismo. Siempre hay una recolección, una transformación, una limpieza y un modelado. Yo les he hablado que lo más general era una recolección, un procesamiento y una presentación con los resultados. La recolección siempre es la captura de esa información, de dónde sacamos nosotros la información, para elaborar, ¿no es cierto?, un diagrama o algo, pero antes de llegar a esa etapa había que procesar la información. Y ahí cuando hacemos la transformación o limpieza. ¿Por qué? Porque a veces la información no viene de toda como uno la necesita, pero bueno, acá viene la etapa de procesamiento de la información donde uno toma esa información y la transforma de forma de que le sirva a uno para mostrar la información. El ejemplo que le había dado, al gerente de la empresa no le sirve que le vengamos con 50 hojas de información, sino lo que le importa a él es que vengamos con un diagrama, con los resultados, donde él directamente viendo los resultados va a tomar la decisión si hace la compra de algo o mejora un proceso de la empresa. Bueno, acá esto era más o menos lo que expliqué anteriormente, es una secuencia de pasos. Luego, bueno, presenté un video donde hablaba de lo que es GrisDM, que la metodología, es una secuencia de pasos, que esto nos ayuda a darle un valor agregado, básicamente GrisDM, a todo lo que ya sabemos. ¿Por qué GrisDM y no otra metodología, profe? ¿Por qué? Porque para mí GrisDM engloba muy bien los conceptos que ya uno trae de otras materias, con el conocimiento de la transformación de los datos, entonces, con el proceso y análisis de datos, entonces esto se adapta muy bien, entonces no necesitamos a un experto que nos esté explicando, sino ya con una poca lectura y análisis ya logramos captar a la metodología. Héctor, te interrumpo. Sí. Hay una consulta de Matías que dice, ¿qué software utilizas generalmente? ¿Con Excel solamente se puede procesar todo? Depende.
Por ejemplo, pasa que depende, yo por ejemplo, bueno, yo en el caso de Matías utilizo mucho el Excel porque tengo muchos contadores, entonces, y los contadores manejan el Excel. Puede ser otra aplicación, puede ser una base de datos, o sea, si sabes manejar SQL también es una forma. Eso va dependiendo de la compañía, no necesariamente, depende de la herramienta, sino de la compañía. En el caso acá que mostraba, sí, es un Excel, lo que hacemos es sacar la información de una base de datos, propiamente dicha, la bajamos en un Excel y el tratamiento lo hacemos dentro de un Excel. Se puede utilizar otro tipo de herramientas, ejemplo, si uno sabe SQL, puede copiar esa información de la base de datos a otro motor de base de datos y trabajar con esos datos y transformándolo. ¿Por qué no se transforma directamente desde la base de datos? Porque acuérdense que esa información es vital para la compañía y un dato que se borra o se modifica puede ser catastrófico por una compañía. Entonces siempre se copia esa información a otro lado y se va trabajando. Nunca se trabaja con la información desde la base de datos, si no se hace copia en otro lado. No sé si con eso te alcanza la respuesta, Matías. Bien, bueno, les comento rápido, la comprensión era comprender bien el negocio, saber hacia dónde va, cuál es el objetivo de la compañía. Bueno, yo di dos ejemplos, una mesa de ayuda y di el ejemplo de una farmacia, es comprender primero qué es el negocio, cuál es el objetivo del negocio. Luego teníamos la etapa de comprensión, donde tomamos esos datos de algún lado, copiamos esos datos, lo podemos copiar en un Excel, vamos a tomar el ejemplo de Matías, lo copiamos en un Excel, lo descargamos en un Excel y lo vamos tratando. Vamos al ejemplo y lo vamos explicando. Acá, el ejemplo. Tomamos ese Excel, básicamente, y luego vamos a la etapa, que justo estoy ocultando acá en el costado, permiso. Luego transformamos esos datos, todos esos datos los transformamos, o sea, transformarlo en qué sentido, y que voy copiando, veo qué datos me sirven y qué no me sirven dentro de la base de datos, los voy eliminando, elimino la columna, agrego más datos, por ejemplo, en el caso de la mesa de ayuda que había dado yo, que habían respuestas favorables, desfavorables y nulas. Entonces, a esas variables las tenía que ir, le tenía que dar un peso, porque a veces, dependiendo de la respuesta, hay que tomar una evaluación. Las vamos agrupando en metodología de agrupaciones. Luego elaboramos, una vez que ya transformamos y limpiamos la base de datos, elaboramos un modelo, en este caso elaboramos un gráfico en el Excel, y luego, o sea, una vez que el modelado vemos si nos dio bien o nos dio mal, dependiendo del objetivo. En el caso del ejemplo de la mesa de ayuda, que habíamos tomado el ejemplo de las respuestas, nos damos cuenta que teníamos las respuestas nulas. Entonces tenemos que volver a la etapa anterior, o hasta el principio. ¿Qué hacemos con las respuestas nulas? ¿Las pesamos o no las pesamos? O sea, las ponemos o no las ponemos. Entonces, se vuelve a elaborar todos los pasos anteriores hasta llegar a la etapa de modelado. Se decidió que sí, con las respuestas nulas. Entonces, ese modelado ya nos pasamos a la etapa de evaluación, donde esa evaluación de toda esa información nos damos cuenta que tenemos un 55% ponerle de respuestas favorables, un 35% desfavorables, o sea que no están contentos, y el resto son nulas. Entonces se elabora una implementación, o sea, nos damos cuenta que ese objetivo nos elaboró otro objetivo nuevo, que es mejorar la atención y ver por qué las respuestas nulas nos cortan las cuentas o se le corta la llamada. Entonces elabora otro objetivo nuevo y vuelve a ingresar en el comprender el negocio y empezamos a generar otro hito, que es otro proceso dentro del circuito. De estas formas, nosotros vamos cumpliendo con todo el proceso y con una metodología que nos ayuda a elaborar mejores resultados a través que va pasando cada una de las fases. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí mi
Nicole, si no me equivoco, pregunta si además de SQL y Excel hay algún otro programa que se pueda utilizar. Sí, hay un montón de herramientas. Por ejemplo, bueno, una herramienta que utilizamos con mi equipo de investigación la herramienta se llama, perdón, lo tengo en el escritorio, RapidMiner. La herramienta se llama RapidMiner. Voy a cortar ahí. Se llama RapidMiner la herramienta, y es una herramienta que, bueno, primero hay que tomar un poquito de capacitación en la herramienta, pero vos ingresás, no importa el tipo de base de datos, si una base de datos, un Excel, no importa el tipo, como ingresa la información, vos elaborando un criterio, por ejemplo, el de agrupamiento, una red neuronal, la aplicación te va ayudando y va generando el modelo y los resultados. Y así vos podés elaborar nuevos informes a través. Es como, para que se lo imaginen, es un Excel con esteroides. Porque ustedes ingresan los datos, la herramienta sola va detectando cuál es el campo, cuáles son los campos principales. Ustedes lo único que hacen al final es confirmar si ese campo que detectó la herramienta es o no es. Si hay que agregar algo, la herramienta ya te lo agrega por sí sola, o sea, te va dando opciones la herramienta, y al final lo que luego que te permite agregar es un tipo de clasificación, que es cómo querés que clasifique la información, como habíamos hablado, en una agrupación, en una red neuronal o un agrupamiento. Vos le pones el tipo de herramienta que utiliza y después, bueno, elabora un resultado, que eso son tipo de diagramas que te va mostrando la herramienta, como si fuese un Excel, y te elabora el diagrama. Entonces, te lo hace casi automatizado. Aparte de este tipo de herramientas, bueno, uno con un poco de conocimiento, por ejemplo, en SQL también lo puede hacer, elaborando con tablas. Otra herramienta también que se puede utilizar, y uno es al alcance de todo el mundo, es Excel, con las tablas dinámicas, por ejemplo. Uno cuando hace el formato de la información, ya la transformó y hizo la limpieza, agarran una tabla dinámica y pueden mostrar esa información más rápida. Esa es otra herramienta que está al alcance de todo el mundo, la tabla dinámica, que es muy poderosa al momento cuando uno hace estos tipos de análisis, hace la transformación y limpieza. Entonces la tabla dinámica ya te da otras opciones que no están a simple vista, pero te la va mostrando a medida que ya tiene mejor la información. Que muchas veces a uno le pasa que hace un diagramita y agrega un campo y se le deforma el gráfico. Bueno, es justamente por eso, porque a veces no hizo la transformación necesaria y la limpieza. ¿Podrás mostrar cómo se escribe o si tenés a mano la presentación de esa aplicación? La de RapidMiner. Sí. Sí, ahí le escribo, para que estoy buscando. Ahí está. RapidMiner, así se escribe. Perfecto. Esta herramienta tiene una licencia, para que sepan, la pueden usar cualquier tipo de persona. Tiene licencia, se paga licencia, pero si la quiere utilizar, la puede utilizar como estudiantil. Es limitada, pero tiene la licencia de estudiantil, te permite trabajar con la herramienta de forma muy automatizada y te va alargando nuevos ítems para que vos sigas generando nuevos reportes y nuevas cosas. Por Perfecto. ahí, por si no quieren comprar licencia, perdón. Buenísimo. Muchísimas gracias. Si alguien más desea hacer alguna otra consulta, todavía tiene un tiempito. Perfecto. Mientras no haya más consultas, tenemos unas felicitaciones de parte de Tomás. Muy buena y muy clara la exposición. Y sí, me sumo a ese comentario. Ha sido muy, muy claro toda la presentación, así que muchas gracias, Héctor, por el tiempo y por habernos compartido este conocimiento. No hay problema.
No hay problema. Ahí, bueno, vieron la presentación, en la última hoja está mi correo, pues si necesitan alguna consulta o algo en el futuro, no hay problema. Muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar entonces mañana con otro webinar. No se olviden que estaremos publicando a partir de mañana todo lo que viene para el mes de abril, para que se puedan inscribir con tiempo. Cualquier cosa nos visitan en las redes, de USIN Capacita en Facebook y en Instagram. Que tengan todos muy buenas tardes. Que tengan muy buenas tardes también todos. Y gracias, Carolina, por tu tiempo también. De nada.